de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy es sábado 17 de febrero del año 2018 y aquí inicia Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara Baja del Congreso de la República que trae a ustedes todas las noticias, toda la información y todos los hechos que fueron noticiosos en la semana que termina. Hoy me acompaña en cabina Carlos Alberto Durán, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Carlos Alberto, buenos días. ¿Y qué nos trae para hoy? Muy buenos días para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan por Radio Nacional de Colombia. Pues hoy traemos un compendio de noticias de toda esa actividad legislativa que pues se manejó durante toda esta semana. También me acompaña en cabina el señor Alejandro Márquez. Alejandro, buenos días. Buenos días, Diego, y buenos días a los oyentes. Sí, les tenemos todas las informaciones más importantes que destacaron en nuestro legislativo durante la semana que termina. Lina Otero, practicante de la Oficina de Información y Prensa, también nos acompaña hoy aquí en los estudios de la Radio Nacional de Colombia, en donde ustedes nos escuchan a través de 51 frecuencias y en Bogotá a través de los 95.9 en el FM. Lina, buenos días y qué chévere estar aquí con nosotros en este equipo. Buenos días, Diego, buenos días, oyentes, y muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y con ustedes, oyentes. Ustedes se preguntarán qué pasó con el señor Carlos Alberto González Alejandro. Queremos decirles que tiene una gripa, que está apestado y lo incapacitaron en la EPS, está tomándose los medicamentos, nos escucha desde su casa, tomándose el juguito de naranja, con el cuidado de Rochisita, la esposa. Sí, Diego, y además nos acompañó en toda la producción y pues siempre está presente, aunque hoy no esté aquí sentado junto a nosotros. Yo les recomendé, digamos, algunos, no sé, tomas de jengibre con limón y eso para que el próximo programa ya esté con nosotros. Así es. Aquí inicia Frecuencia Legislativa y estos son los titulares para este sábado 17 de febrero. Más de 20 acciones violentas perpetró la guerrilla del ELN en el paro armado desatado en todo el país. Secuestros, bloqueo de vías y quema de vehículos se registraron en departamentos como Cauca, Nariño y Antioquia, entre otros. Los anuncios de recorte de ayuda a Colombia en la lucha contra el narcotráfico anunciada por el presidente Donald Trump generaron preocupación en la Cámara de Representantes. Con esta advertencia se vería seriamente afectada la implementación del acuerdo de paz. Comisión de Acusaciones sospecha que el cartel de la toga opera desde el 2008. Los indicios surgieron luego del testimonio rendido por el exministro Diego Palacio. Autoridades pusieron la lupa sobre empresarios colombianos que abusen de venezolanos. Expertos alertan sobre principales sectores de la economía golpeados por la llegada masiva de nuestros vecinos. Revolucionar los créditos asfixiantes del ICETEX propone el representante Rodrigo Lara. Hay más de 1.200 familias embargadas al verse colgadas en el pago de las cuotas. ¿Cuánto valen las consultas internas de los partidos? ¿Y qué opinan algunos congresistas sobre los más de 26.000 millones de pesos que se invertirán para las mismas? La respuesta en segundos. El representante del Partido Conservador Telésforo Pedraza denuncia contratación irregular en el Instituto Colombiano Agropecuario. El congresista pidió a los organismos de control ahondar en investigaciones. Aquí inicia Frecuencia Legislativa en este sábado. Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo vicepresidente, Germán Carlosama López. Secretario general, Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa, María Carolina Carrillo. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Iniciamos con las noticias en Frecuencia Legislativa en este sábado 17 de febrero. Carlos Alberto, Alejandro y Lina. Sigue siendo noticia la grave crisis que viven los diálogos con el ELN y que se encuentran suspendidos desde hace más de un mes por culpa de las acciones armadas desatadas por este grupo insurgente, Alejandro. Sí, Diego, la crisis se ahondó con el paro armado que anunciaron y que pusieron en marcha estos insurgentes que desataron en más o menos entre el 10 y el 13 del presente mes y que produjo graves afectaciones en departamentos como Arauca, Cesar, Antioquia, norte de Santander, Nariño y Cauca.
y no oyen los llamados de convivencia. No, y los ciudadanos están perdiendo mucha la confianza en este proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y la guerrilla del ELN, Carlos Alberto. Hay que decir también que estas acciones armadas de este grupo guerrillero, pues provocaron ataques a patrullas policiales, mataron a soldados, bloquearon vías, quemaron vehículos, secuestraron civiles y amenazaron a pobladores de estas zonas tan apartadas del país. Fueron 19 acciones violentas, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, las que perpetraron estos guerrilleros como presión a que el gobierno reanudara los diálogos. Y se dio una noticia importante el jueves, la captura de uno de los cabecillas de este grupo delincuencial. Pero además la cúpula militar, notemos que anunció y denunció, mejor, que el ELN estaba planeando y haciendo todo desde fuera de Colombia, desde Venezuela precisamente. Así que esperemos a ver si esos ataques cesan y no se confirma que sigan siendo constantes como ha sido los últimos días. Pues a esta hora de la mañana nos comunicamos con el representante Cristian Moreno para hablar sobre estos temas y hablar de todo el tema de los diálogos de paz con esta guerrilla. Representante, buenos días y gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa en la Radio Nacional de Colombia. Hablemos del tema de la guerrilla del ELN. Muy buenos días, un saludo muy especial a Frecuencia Legislativa, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Pues la verdad es que es lamentable, triste y decepcionante lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Ese accionar incoherente, ilógico por parte del ELN haciendo acciones terroristas que han afectado de manera contundente al departamento del Cesar con la voladura de 2 puentes y 2 peajes en el centro y sur del departamento y algunos hostigamientos. Nos parece una muestra clara de su poco interés de una salida negociada y por eso le hemos solicitado al gobierno y a la fuerza pública que los confronten militarmente para lograr arremeter y evitar que sigan sembrando terror y miedo en el departamento y en todo el país. Representante, ¿y cómo les ha afectado a ustedes el paro armado en la región? Bueno, pues el paro armado ha sido en concreto unos días de mucho temor, de mucho miedo en las poblaciones, sobre todo del centro y del sur del departamento. El comercio se ha visto afectado, el transporte no solamente de pasajeros, sino de carga, de alimentos, de productos, y la población se siente en un gran escepticismo, en un gran temor, y para la actividad política pues nos ha afectado. En mi caso concreto teníamos toda una gira el fin de semana en el sur que nos tocó suspender a partir del día viernes en horas de la noche por las circunstancias de zozobra y de temor que se estaban viviendo. Lo que quiero insistir es que es lamentable este accionar del ELN porque lo que demuestra es que no existen voluntades reales de lograr una paz completa en nuestro país. Y la respuesta del gobierno creo que debe ser contundente, con una acción militar de fondo, con inteligencia que permita salir a perseguirlos. Representante Cristian Moreno, ¿qué está buscando, digamos, este grupo insurgente con estos actos terroristas presentados en diferentes zonas del país? Pero lo que no entiendo es, y eso es lo que nos parece ilógico e incoherente, ¿qué busca el ELN? Sí, mostrar unas acciones de fuerza, pero generando terror, pero ¿qué ganan con eso? Lo que siento que pierden es credibilidad ante la población y ante la ciudadanía. Segundo, un escenario de unas condiciones más benéficas de la negociación que se dio con la FARC, creo que no es viable que se logre en nuestro país. Se logró negociar con la guerrilla más antigua y militarmente más fuerte de nuestro país. No entiendo qué es lo que ellos buscan adicionalmente a lo que ya se pudo haber logrado. Y lo que creo que hacen es un gesto estúpido y bastante ilógico de querer hacer actos contra la infraestructura vial, contra el medio ambiente y que generen temor en las poblaciones para querer mostrarse fuertes, pero fuertes ¿para qué? Para echar al traste una negociación, para buscar unos mayores beneficios que no veo cómo el gobierno y el pueblo colombiano los permiten luego de una difícil negociación con la FARC y de un país polarizado. Entonces, lo ilógico hoy es qué están haciendo. Yo lo que creo es que
ahí es un ánimo efectivo de no mostrar voluntad de paz, de utilizar estos paros armados para seguirse ellos reagrupando, reorganizando y seguir beneficiándose del negocio del narcotráfico y seguir generando una mayor consolidación de su relación con la frontera venezolana para utilizar el país vecino como guarida de sus máximos cabecillas y de esta manera tener una salida hacia el vecino país frente a los ataques y el asedio militar que necesitamos que se haga efectivo por parte del gobierno y la fuerza pública. Doctor Cristian, ¿y cuál es el camino que se debe seguir para evitar este accionar de esa insurgencia? Pues yo creo que el gobierno debe tener levantado de manera indefinida la mesa de negociación. Debe hacer una ofensiva militar muy fuerte, muy contundente, que evite las acciones terroristas que han tomado en la región Caribe, los policías en los departamentos de Bolívar y Atlántico, la afectación a la infraestructura en el sur y centro del departamento del Cesar, para confrontarlos militarmente y enfrentarlos con mucha fuerza militar hasta tratar de doblegarlos si no tienen una verdadera y real muestra de paz. Lo otro que hay que hacer es una lucha contundente en la frontera y unas acciones militares específicas y muy sofisticadas para darle en sus madrigueras, que sabemos que están establecidas sobre el Catatumbo, que están establecidas sobre el sur del Cesar, sobre Arauca y sobre unas zonas muy concretas en la serranía del Perijá. Pues la comunicación era con el representante del partido de la U, Cristian Moreno, quien nos habló sobre este preocupante tema, el tema de la guerrilla del ELN y el paro armado y la crisis que se ha generado en estos diálogos. Representante, gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa y un buen día. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Y bastante preocupación generó en el gobierno colombiano y en los gremios del país la producción de anuncios de recortes del presupuesto de ayuda a Colombia hechos por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Carlos Alberto. Así es, Diego, pues el mandatario norteamericano ha venido insistiendo en pasarle tijera a estas ayudas y por eso pondrá a consideración del Congreso que el corte sea de un 35%. De esta forma se vería seriamente afectado la implementación de los acuerdos de paz y la lucha para combatir el narcotráfico. Precisamente para hablar de este tema, ¿a quién tenemos, Lina? ¿Quién nos contactó? Estamos contactándonos con el representante Federico Hoyos, quien va a ahondar más sobre este tema. Representante, buenos días y gracias por estar acá en Frecuencia Legislativa. Hablemos de esta preocupante situación. Muy buenos días, don. Pues muchas gracias por el espacio. Son noticias muy tristes para el país. Estados Unidos es el mayor aliado, Colombia es el mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico, nuestro mayor aliado comercial y político, y cualquier retroceso en las relaciones con este país golpea definitivamente el desarrollo de la economía, el desarrollo social del país. Entonces yo simplemente lamento que se haya descuidado de tal modo las relaciones con Estados Unidos que se esté ocurriendo. Representante Hoyos, ¿esta problemática se veía venir o nos cogió por sorpresa? No, porque el problema no es que se debiera venir el gobierno de Trump, o sea, el problema no es el gobierno del presidente Trump per se, el problema es que aquí ha aumentado el narcotráfico, el problema es que aquí se ha descuidado la lucha contra el mismo, el problema es que aquí se ha considerado un delito político el narcotráfico, el problema es que aquí han crecido los cultivos, el problema es que aquí se ha erradicado la política de fumigación aérea. Entonces el problema ha sido las medidas que ha tomado el gobierno del presidente de la República Santos. El problema no es el gobierno del presidente Trump. El presidente Trump, como cualquier otro gobierno norteamericano, simplemente ha tomado medidas de acuerdo a los malos manejos que el gobierno colombiano ha dado. Doctor Federico, ¿por qué cree que el presidente Trump tomaría estas determinaciones? Pues lo que mencionaba, y es haber acabado la política de fumigación aérea, haber permitido en las negociaciones de La Habana que la erradicación sea voluntaria hasta cierto número de hectáreas, que haya habido, digamos, una desaceleración en los operativos militares en diferentes zonas del país, especialmente en el Catatumbo, en el sur del país. Esas son algunas de las razones. Entonces, pues, hombre, lo que aquí vemos es grave, es un retroceso en la relación con nuestro mayor aliado. Yo lamento mucho, creo que el gobierno entrante tiene una
una responsabilidad de reactivar y de fortalecer estas relaciones nuevamente. Representante, después de todo esto, ¿qué acciones debe tomar el gobierno? Pues el camino en este momento es la ofensiva militar. El camino es la fuerza del Estado, porque el sentido común dice que si digamos las fuerzas militares ya no tienen que lidiar con el problema de las FARC, en teoría, porque muchos de estos disidentes se han ido para el ELN, como se está viendo, pero digamos ya no tiene el gran problema digamos de lucha contra esta organización ilegal, que se concentra ya en el ELN, pero que se vea la política militar nuevamente, que se vean nuevamente las operaciones aéreas, que se vean nuevamente las operaciones de fuerzas especiales. Entonces yo creo que la salida en este momento es no más negociación hasta que no haya una presión militar fuerte que obligue al ELN a llegar con una actitud diferente a la mesa de negociación. Pues ahí estaba el representante por el Centro Democrático, Federico Hoyos, hablándonos de estos recortes que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Y otro tema que igualmente está generando crisis tanto para Colombia también como para todos los venezolanos es el tema de la explotación laboral de venezolanos. La llegada masiva de venezolanos a Colombia que huyen de la falsa democracia a las que los somete Nicolás Maduro sigue generando caos y problemas de inseguridad en nuestro país. Oiga, Carlos Alberto y oyentes y Lina, como dice la orquesta del Gran Combo, no hay cama para tanta gente y en los departamentos como Norte de Santander y en La Guajira la situación ya se torna bastante complicada. Las autoridades calculan en promedio que son 37.000 venezolanos los que diariamente cruzan la frontera y por eso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya dispuso de albergues y de recursos para prestar la ayuda humanitaria que requieren. Pero ahora, ¿qué está pasando? Es que los empresarios colombianos están abusando de los venezolanos, explotando laboralmente y ellos solamente llegan buscando un mejor futuro. A propósito de la llegada masiva de venezolanos, consultamos con Francisco Giraldo. Él es director de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, a quien le preguntamos que nos haga un análisis también del impacto que esto ha causado en el país. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Más de 2.5 millones de venezolanos en edad productiva han migrado de su país debido a la crisis política. Cerca de un 20% ha llegado a Colombia en busca de mayor estabilidad económica. Sin embargo, en nuestro país hay empresarios inescrupulosos que abusan de la mano de obra venezolana, como lo advirtió el presidente Juan Manuel Santos. No vamos a permitir que empresarios inescrupulosos abusen de los migrantes venezolanos. Que abusen ofreciéndoles salarios de miseria, que además esos salarios de miseria atentan también contra el empleo de los colombianos. Por eso con el Ministerio de Trabajo ordenamos que todos los inspectores de trabajo, que por cierto los hemos duplicado en número para ser más efectivos, tienen la instrucción de inspeccionar y sancionar cualquier abuso contra los migrantes venezolanos en materia de contratación o en materia de trabajo. La situación más compleja en materia de generación de empleo la vive Cúcuta y en general el norte de Santander. Leonel Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico del departamento, afirma que hay que proteger la mano de obra colombiana y ofrecer empleo digno a los venezolanos en situación legal. Bueno, ese es un tema netamente legal. La persona que no tenga los documentos en regla no puede estar laborando acá en el departamento. Es un tema que el empresario debe saber a la hora de contratar a una persona que no cumpla los requisitos para trabajar acá en la ciudad, pues debe tener la respectiva visa de trabajo, debe tener la respectiva reglamentación en regla. Por eso se le viene también exigiendo a los empresarios del departamento, pues sí, pues siempre tengan la relación de la mano de obra norte santandereana, pero también a la hora de que hayan oportunidades de este tipo de mano de obra, pues también y que cumplan los requisitos legales, pues se tendrá tenido en cuenta. En el tema de La Palma, por ejemplo, se va a necesitar mucho empleado, mucha mano de obra, y realmente la mano de obra nuestra es escasa para este tipo de labores y se va a requerir. Lo mismo me están requiriendo más de 3.000 obreros en el tema de la recolección de café. Ahora que viene la cosecha de café, en el tema del eje cafetero, serán capacitados, y si ellos realmente
cumplen los requisitos de ley y independientes que sean de nacionalidad venezolana van a tener esa oportunidad. Muchos de los jóvenes que han probado suerte en la zona de frontera han migrado a las capitales y sobre todo a Bogotá, donde en ocasiones han abusado de su situación legal y en otras demeritan su trabajo sin ofrecer garantías laborales. Un trabajo estable tanto por la falta de papeles a veces, la nacionalidad. Pero lo que es documentación, sí. No hay documentado, porque todo. Nosotros tenemos lo que es el pasaporte sellado y todo eso. Sí. Es que cuando se trata de una empresa, de un trabajo ya más formal, ahí se exige un poquito más de requisitos, sí, como lo es la cédula o la nacionalidad, por lo menos. Sí. Porque por la nacionalidad es que a ti usted lo mete en seguro y el poco de cuestiones que hacen acá en Colombia. Y aquí estaban otorgando un permiso que le estaban dando a los venezolanos. El permiso te permitía tener una visa aquí de trabajo por 2 años. El presidente Santos fue enfático al afirmar que el gobierno no permitirá que se le paguen salarios de miseria a los ciudadanos venezolanos que estén legalmente establecidos en Colombia. Informa Frecuencia Legislativa. Alejandro, y usted tiene un analista para que nos hable sobre este tema. ¿De quién se trata? Gracias, compañeros. A esta hora de la mañana estamos en comunicación con Francisco Giraldo, coordinador de la Facultad de Economía del Externado de Colombia, y para hablar un tema sensible que nos ha afectado notoriamente en los últimos meses y es la llegada masiva de venezolanos. Pero se ha hablado de seguridad, de empleo, de cantidad de cosas, pero el impacto fiscal, ¿cuánto podría generar el impacto fiscal que ha repercutido en todas las zonas, esencialmente en las zonas fronterizas? Francisco, buen día, ¿y cuál es la lectura frente a este delicado tema? Buenos días, gracias. En la medida en que lo que han mostrado los noticieros en estos 2 últimos días no solamente implica la llegada de personas a desempeñar oficios en la informalidad o en la ilegalidad, sino que además también ha implicado el hecho de que llegan bienes que se traen desde Venezuela. Lo mostraron ayer en un noticiero de la noche, traen pescado, traen carne, inclusive los bienes que aparentemente son escasos en Venezuela los están trayendo, siguen trayendo gasolina. Cada uno de esos bienes que se vende en condiciones de informalidad o de ilegalidad genera una reducción del recaudo por IVA, por todos los impuestos que pudieran generar si esos bienes fueran originados en Colombia y vendidos formalmente por el comercio colombiano. En ese orden de ideas, ¿qué camino a seguir para el gobierno nacional para evitar que, pues, por decirlo de alguna manera, no sé si la economía se fragiliza, se vuelve más débil y las necesidades internas aumentan? Las fronteras, particularmente Cúcuta y en menor medida Arauca y en mucha menor medida Puerto Carreño, históricamente han tenido la dificultad de estar demasiado amarradas a la dinámica económica venezolana. Digamos que los controles serían por razones fiscales, por razones fitosanitarias, de lo que mostraron de animales que no se sabe cómo han sido sacrificados o productos que no se sabe qué tanta antigüedad tengan, que se están vendiendo, es que se evite, digamos, esa situación sin tener en cuenta digamos, el problema humanitario que hay de por medio, que yo creo que es fundamental que los colombianos seamos muy sensibles frente a ese tema, porque nosotros hemos sido históricamente migrantes. Ahora nos tocó, tal vez por primera vez en la historia, ser receptores de una migración por razones humanitarias. Nosotros hemos sido históricamente expulsores de personas por razones económicas o por razones humanitarias, y eso nos tiene que hacer muy sensibles frente a ese tema. Ante esta coyuntura, ¿cuáles son los principales sectores que debemos blindar para mantenerlos como venían y tratar de que sus índices de utilidad aumenten y no se fragilicen como está sucediendo? Yo creo que el más sensible posiblemente es la ganadería, y es que no solamente hay un problema de entrada de carne, sino en buena parte se sabe que el problema fitosanitario que se presentó con los brotes de aftosa, aún en lugares lejanos de la frontera, tenían origen en ganado traído desde Venezuela. Ese es un sector importantísimo. Si bien los noticieros han mostrado que sigue entrando gasolina en pequeñas cantidades, en el caso de Arauca, de Puerto Carreño, aparentemente el problema masivo, enorme que existía en Cúcuta prácticamente ha desaparecido. Los pimpineros en Cúcuta se acabaron aparentemente en su totalidad por los controles, por la escasez de gasolina, pero hay otros bienes, digamos, de manufacturas, de algunos alimentos que posiblemente pudieran entrar, y ahí habría que entrar a que el gobierno definiera
claramente qué política asume frente a esos sectores que son muy sensibles. Otro tema ultrasensible del cual los ciudadanos nacionales se quedan es del empleo, la ocupación, que se ha visto totalmente afectada. ¿Cuál sería el panorama que ustedes, los expertos, visualizan? Hay sectores muy sensibles, sobre todo de la mano de obra no calificada, en los meseros, en restaurantes, la atención en almacenes, donde claramente ha empezado a aparecer un volumen enorme de personas de origen venezolano que están o que han llegado a poner negocios en algunos casos. Yo me he encontrado tan lejos como en San José del Fragua, en el Caquetá, una niña de unos 16 años atendiendo como mesera en un pequeño restaurante, un lugar lejano que uno no se imaginaría. O sea, por todas partes hay eso. Y sé que también en otros lugares, por ejemplo en Chile, donde los colombianos habían migrado no solamente a Antofagasta, la población afro, sino a Santiago, donde buena parte de los meseros en los restaurantes eran colombianos. Ahora la competencia laboral ahí es con los venezolanos. El gobierno, además de habilitar el ingreso de toda esta cantidad de personas, ¿cuáles serían las herramientas fundamentales para que todos estos inconvenientes no sigan creciendo? Yo creo que de por medio hay un problema muy fuerte y es el asunto humanitario que hay ahí. Uno pudiera decir que el gobierno endurezca los controles en la frontera, pero es que hay unas razones humanitarias que hacen muy difícil tomar decisiones de ese tipo. Yo creo que el asunto está más en el sentido de ejercer controles que eviten que los empresarios, que los empleadores se aprovechen de esa situación para desplazar a colombianos y que terminen contratando venezolanos en condiciones de informalidad, sin cumplir los requisitos legales que el contrato laboral exige, que haya protección, afiliación a la EPS, cotización a pensiones, bueno, que las cosas sean normales en igualdad de condiciones, y tenemos que buscar la manera de dinamizar la economía para que haya cabida para todos. Bueno, le agradecemos a Francisco Giraldo su atención con Frecuencia Legislativa y le deseamos el mejor de los días. Gracias, muy amable. Oiga, Carlos Alberto, importante la entrevista que hace Alejandro con este analista que nos habla de todas las repercusiones económicas que trae la llegada masiva de venezolanos y la explotación también de algunos empresarios que están abusando pues de estas personas, de estos vecinos sin hogar que llegan a buscar el sustento para poder sobrevivir aquí en Colombia. Pero cambiemos de tema. Yo lo he visto a usted como, lo vi la semana pasada como en actitud carnavalesca. Así es, aunque ya digamos terminamos este carnaval, muchas mujeres fueron las que lloraron muchísimo a Joselito Carnaval. Miércoles de ceniza, San Valentín, no. Y se murió Joselito Carnaval. Tremendo, tremendo. Polvo tras polvo. Bueno, no opino ante ello. Oiga, ¿y lo vi vestido usted de monocuco? Para que vea, es que toca, digamos, andar con toda la actitud. Y la señorita Lina por acá también estuvo vestida de marimonda, también carnavalesca, escuchando música de Diomedes a todo volumen en la oficina. Claro, escuchando Diomedes, el Joe, todo lo que me haga sentir como si estuviera allá en Barranquilla. Pues Carlos Alberto y oyentes de Frecuencia Legislativa, llega nuestro amigo William con la nota musical sobre el Carnaval de Barranquilla. ¿Qué tal, amigos de Frecuencia Legislativa? Aquí está la nota musical para este fin de semana. ¡Los carnavales se disfrutan con el mejor! ¡Mucha sabrosura! ¡Música de carnaval! La producción es de Alfredo Gutiérrez, el vallenato, y yo soy William Rodríguez Molina. Hablemos del Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla tiene su origen remoto en el carnaval que vino a América desde España. De ahí viene su espíritu de renovación y cambio parecido al que animó las fiestas en toda Europa. El primer carnaval celebrado en la ciudad se pierde en la historia hace más de un siglo, cuando Barranquilla era una pequeña población. Sin embargo, han circulado diversas historias referentes a la manera como el pueblo barranquillero festejaba el carnaval. Su forma siempre ingenua, graciosa, festiva y ante todo sana, han permitido que se conserve una tradición que se remonta a hace 3 siglos
Las fiestas del carnaval de origen europeo fueron introducidas a América por los españoles y portugueses. Las de Barranquilla tienen antecedentes próximos en la celebración que se efectuaba en Cartagena de Indias en época de la colonia como fiesta de esclavos. Por esas fechas aparecían por las calles los negros con instrumentos típicos y atuendos especiales, danzando y cantando. Veamos algunos datos históricos del Carnaval de Barranquilla. En 1888 surge la figura del Rey Momo, símbolo de la máscara. En 1899 se crea el cargo de presidente del Carnaval y una junta organizadora. En 1903 se organiza la primera batalla de flores a través de propuestas de Heriberto Bengoechea con el objeto de recuperar una tradición carnavalesca de años anteriores. En 1918, Alicia Lafurí Roncaglio fue elegida primera reina del Carnaval de Barranquilla. ¿Qué tal? En 1918, Alicia Lafurí. Entre tanto, en 1923 se institucionaliza la figura de la reina del carnaval, suspendida durante 5 años. Este año se nombra a Doña Bengoechea Vives. Llegamos al año de 1967 y nace la gran parada de tradición el domingo de carnaval, con presencia de todas las manifestaciones tradicionales de la fiesta. En 1974 se realiza la primera guacherna por iniciativa de la cantautora Esther Forero, la reconocida novia de Barranquilla. La guacherna en carnaval. Llegamos a 1995. La Fundación Carnaval de Barranquilla crea el desfile de la calle 17, presidido por el Rey Momo, personaje que se rescata en ese año. En el año 2000 se crea la gran parada de comparsas, el lunes de carnaval, para darle espacio a la fantasía e innovaciones. En el 2002 el Carnaval de Barranquilla es declarado por el Senado de la República Patrimonio Cultural de la Nación. Y llegamos al año 2003. El Carnaval de Barranquilla es declarado por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Nada más y nada menos. El anuncio lo hizo Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO, en ceremonia que se realizó el 7 de noviembre en la sede de esta organización en la ciudad de París, capital francesa. Son datos curiosos de un evento que por estos días se está terminando en la capital del departamento del Atlántico y que reúne a propios y a millares de turistas que llegan de todo el mundo a pasar riquísimo con el clima y el afecto de toda la gente de esta ciudad que indiscutiblemente ha sido el eje del progreso y desarrollo de Colombia. La nota musical e histórica del Carnaval de Barranquilla en frecuencia legislativa con la producción de Alfredo Gutiérrez el Vallenato y la voz de William Rodríguez Molina. Feliz fin de semana para todos. Con la guacherna. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales. Y llega la sección que más le gusta a todos los colombianos en las redes sociales aquí en Frecuencia Legislativa, que nos escuchan a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, valga la redundancia. Así es. Llega nuestro Cantinflas en las redes. ¿Qué nos traerá para hoy? Mario Moreno, señor, buenos días. Gracias por los tamales, chocolate, pan hojaldrado y jugo de naranja que trajo hoy. Buenos días, Diego Fernando. También muy buenos días para nuestros oyentes. Saludo a la mesa aquí a Carlos Alberto Durán, que nos acompaña hoy, y a Lina, que nos está acompañando y alegrando esta mañana aquí en Frecuencia Legislativa. Antes de dar el primer trino, Diego, pues le quiero hacer un poquito de contexto sobre un foro que se realizó con Semana y la Cámara de Representantes
donde hizo presencia nuestro presidente Rodrigo Lara y la representante Olga Lucía Velázquez. Se trataron temas muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con el ICETEX y esto que se ha promovido en el Congreso de que se acaben los chepitos y las cobranzas que se han venido aplicando pues a las personas que acceden a un crédito. Entonces, referente a esto, pues el presidente de la Cámara en su cuenta @Rodrigo Lara dice: la educación superior es una herramienta para impulsar la movilidad social. Pone un numeral que dice educación primero y foro semana. Diego Fernando, ¿usted qué opina sobre el tema del ICETEX? ¿Cómo se ha movido esto y cómo se le puede, ayudar a la gente desde el Congreso? Oiga, Mario, pues no, preocupante esta situación del tema del ICETEX. Muchos estudiantes están hasta el cuello con las deudas, con todo el tema de los intereses. Salieron de estudiar y le siguen debiendo el ICETEX, y pese a que trabajan no le alcanza la plata para pagar el crédito. O subsisten o pagan el crédito. Hace pocos días se dio una protesta frente a la sede del ICETEX aquí en el centro de Bogotá, y pues nada, los estudiantes bastante molestos. Es un gran proyecto el que ha hecho el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, que es para solucionar toda esta problemática con el ICETEX. ¿Qué más me tiene? Bueno, Diego Fernando, pues aquí tenemos también un tema que ha generado mucha polémica, porque pues no sé si usted sabe, dentro de todo el marco laboral, pues estamos los prestadores de servicios que Angélica Lozano ha venido, digamos, de alguna manera, pues representando. Entonces, en su cuenta sobre este tema, @Angélica Lozano se dice: acabo de radicar en presidencia este derecho de petición para que le explique a los miles de colombianos que trabajan por prestación de servicios por qué se niega a mejorar sus condiciones laborales. Hoy sufren de una esclavitud moderna. Y es que la representante Angélica Lozano, pues como lo dice en su trino, radicó un derecho de petición para que no se cobre más bien que se haga... Que no tengan que pagar por anticipado. No tengan que pagar por anticipado lo que tiene que ver con salud y pensión para poder cobrar, para poder pasar su cuenta de cobro. Creo que esto ha sido un flagelo para los contratistas. Ella dice contratista o esclavo, porque son esclavos de estar pagando la seguridad social cada vez que van a pasar una cuenta de cobro. Así es, Diego Fernando, y también tenemos por parte de Alirio Uribe en su cuenta de Twitter, dice: jóvenes deciden, no hay que estigmatizar a las barras, lo que necesita es robustecer los programas de educación, convivencia y trabajo en equipo entre estas y los clubes. Referente a esto, pues usted que practica el deporte, Diego Fernando, no, yo soy una saeta, es un hincha acérrimo, me gustaría que me dijera un poco sobre este tema, porque pues lo de las barras, aunque no ha sido el tema de la semana, pero sí es algo que todo el tiempo está pues sucediendo cosas frente a este conglomerado de personas. Mire, le cuento una cosa, se realizó en Bogotá un torneo, por decirlo así, de verano, en donde estuvo el glorioso club campeón actual, ¿no? Campeón de la Superliga, para que no le quede duda a nadie. Un saludo a nuestro compañero Wilder Luis en la oficina de prensa. Millonarios, Santa Fe, al que se le ganó en diciembre, América y el Deportivo Cali. Un torneo en donde las barras compartieron estadio, donde no hubo problemas, y yo creo que este tema de las barras bravas ya está mandado a recoger. Eso ya no sucede ni en Argentina, ya no hay peleas, se quisieron copiar los hooligans en Inglaterra, pero ya creo que tenemos que avanzar un poquito. Ese tema de las barras bravas es como de la época de la rueda, para no ofender a nadie, parece época cavernícola en donde se matan unos con otros. Yo sé que hay pasiones entre los colores de las camisetas, pero tampoco hay que matarse por una camiseta. Hay que hacer un llamado a ser sensatos con estos temas de la violencia en los estadios, no empañar el espectáculo que muchas veces nos da alegrías, también tristezas, y hay que dejar por fuera ese tema de la violencia y dejar de estar matándonos en los estadios. Un llamado que hacemos desde la Cámara de Representantes para que veamos el fútbol en paz, para que vamos en familia. Porque, mire, yo recuerdo que mi papá me llevaba a mí al estadio, íbamos en familia, se compartía, se pasaba bueno en el estadio del Campín. Pero ya, digamos, poco a poco se ha vuelto a retomar esta costumbre de los años 80 más o menos, que yo soy modelo 86,
en donde pues las familias iban. Después de esto vino la época de la violencia en los estadios, las familias se alejaron y eran muy pocas las personas que acompañaban a los clubes en los partidos de cada fin de semana. Entonces el llamado es a que volvamos al estadio en familia, que reflexionemos que por una camiseta no nos debemos matar. Y es que también, Diego, pues hay que tener en cuenta que nuestros jugadores de fútbol específicamente pues han tenido unos grandes logros y definitivamente estas actuaciones empañan todos estos logros. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Mario? Las redes. ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, Diego Fernando, pues nos pueden seguir a través de @Cámara Colombia en Twitter y nos encuentran como Cámara Colombia en Facebook e Instagram. Y nos pueden consultar todas las noticias a través de www.cámara.gov.co. Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Continuamos en Frecuencia Legislativa, compañeros, y ahora pasamos a hablar del tema de la Comisión de Acusación e Investigaciones de la Cámara de Representantes, que sigue el escándalo del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia. Pues la sospecha sobre la posibilidad de que este cartel estuviera operando en las altas cortes desde el año 2008 crecieron como espuma luego de la versión que rindió en esta célula legislativa el exministro Diego Palacios. Así se refirió el representante investigador del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Bueno, doctor Eduardo Rodríguez, bienvenido a Frecuencia Legislativa, el programa, el noticiero de radio de la Cámara de Representantes. Muy buenos días. ¿Qué se movió en esta semana allí en la Comisión de Acusaciones? Hay noticia que usted nos tiene. Bueno, hay un testimonio del doctor Diego Palacio que fue citado por José Leonidas Bustos como testigo, donde manifestó que habrían unas presuntas irregularidades o corrupción política al interior de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008. Esto para favorecer a algunas personas y desfavorecer a algunos procesos, entre esos el caso que se llevó contra el doctor Diego Palacio, exministro de Estado. En este caso, esas informaciones que le llegaron a la Comisión de Acusaciones, ¿qué trámite van a seguir? Ordené desde el despacho de la comisión compulsar copias para que sea la propia comisión la que investigue el proceder de los magistrados que intervinieron en estos procesos y se determine si hubo o no corrupción al interior de la Corte desde hace varios años. Las citaciones a Petro y a Germán Vargas, ¿en qué van? Bueno, nosotros estamos evaluando si los conducimos o si desestimamos el testimonio tanto de Gustavo Petro como de Germán Vargas Lleras. En ese orden de ideas será la comisión la que determine qué vamos a hacer al respecto, toda vez que hay que avanzar en este proceso. Bueno, representante, pasando a otro tema, a otro campo de la información, la guerrilla, los diálogos con el ELN y toda esta crisis que se ha venido presentando a raíz de los ataques bélicos. Muy grave, un presidente blandengue, una guerrilla disparada, unas FARC que simplemente cambiaron de brazalete y hoy la ciudadanía atemorizada, que necesitamos contundencia, seguridad, llevar a la cárcel o a una tumba a los señores del ELN, toda vez que no quieren reincorporarse. Nosotros decimos que si hay un cese al fuego, tiene que ser unilateral, o sea, por parte del ELN, verificado por la comunidad internacional y concentrado en algún territorio del país, de tal manera que no sigan delinquiendo. De lo contrario, es simplemente lo que sea cantos de sirena por parte de la son cantos de sirena del ELN y del gobierno nacional, toda vez que no hay ninguna paz. ¿El escenario se hace más oscuro para todas estas negociaciones cuando Estados Unidos anuncia que recorta la ayuda para nuestro país? El escenario está oscuro hace muchos años, cuando Juan Manuel Santos decidió perder la autoridad del Estado y otorgarles, o mejor, premiar a los señores de las FARC. Una cosa es hacer la paz, otra cosa es premiar a las FARC, y como fruto de eso, pues los otros grupos armados al margen de la ley o grupos terroristas pues han tomado un mal ejemplo y dicen, si a las FARC les dan 10 curules más 16 más que pretendían, ¿qué será a nosotros si nosotros seguimos combatiendo o cometiendo atentados terroristas?
¿Qué opinión le merecen esos recortes que anuncia el presidente Trump? Colombia pierde, se pueden truncar la erradicación de cultivos. Que es una lucha binacional. Yo creo que el presidente y el gobierno también tienen que evaluar eso. Lo que pasa es que con un presidente que no quiere hacer nada para combatir el tráfico de droga, pues es muy complejo. Cuando está en una agenda internacional diciendo que se debe legalizar la droga. Aquí lo único que necesita es recuperar la autoridad, saber qué está pasando en nuestro país con el microtráfico, que es uno de los peligros más grandes, y adelantar labores que realmente permitan volver a retomar la autoridad y la visión de país que traíamos. Finalmente, ¿qué lectura le queda a usted, representante, cuando el director de la policía de Bogotá dice que los delitos se pueden disminuir pero no bajar a cero? Nosotros acabamos de presentar un proyecto de ley que permite que aquellas personas que se hurtan, por ejemplo, un celular o que atracan, que andan generando miedo en las calles en Transmilenio, sean condenadas entre un mes y 12 meses de prisión, pero efectiva en la cárcel, y además tienen que pagar una indemnización hasta por 3 veces el valor hurtado. Si un celular vale 1 millón de pesos, pues tendrán que pagarle a la víctima 3 millones de pesos, pagar las costas procesales, hacer un trabajo social y dejar una fianza para que vuelva a la sociedad. Si vuelve a delinquir, ya la pena aumentará entre 1 año a 4 años si lo hace por segunda vez, y de 4 a 8 años si lo hace por tercera vez. Aquí lo que necesitamos es mano firme contra la delincuencia. Frecuencia Legislativa. Y pasamos la página en Frecuencia Legislativa y ahora hablamos de los créditos del ICETEX. Lina, ¿qué pasó con esto? Pues mira, resulta que los intereses de los créditos del ICETEX siguen ahogando a los jóvenes estudiantes como yo, y en estos momentos hay más de 1.200 familias embargadas y en mora casi 60.000 ciudadanos. La cosa se pone peliaguda para muchos de nosotros, que algunos de ellos intentan acabar sus estudios profesionales. Juan Carlos Ortiz y Carolina Tamayo hicieron una radiografía de esta triste realidad. Los créditos estudiantiles desde siempre han sido un dolor de cabeza para los colombianos. La iniciativa que se presentó al Congreso y está en cuarto debate busca beneficiar directamente a los estudiantes que asumían los costos prejurídicos del cobro de créditos atrasados, haciendo que estos aumentaran un 10% adicional en su cobro. La finalidad a lo largo del proceso siempre ha sido humanizar los créditos del ICETEX. Desde el año 2003, el ICETEX inició con su cobro prejurídico a créditos vencidos a través de casas de cobranza, debido a que la misma entidad no tiene la capacidad o infraestructura para dicha labor, poniendo a los usuarios a asumir costos adicionales. En conclusión, las deudas terminan incrementándose para aquellos que buscaban una facilidad de estudio. En el marco del foro Financiación y Acceso, Desafíos de la Educación en Colombia, organizado por Foro Semana y la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara se pronunció frente a este tema. Buena pregunta. Hay 2 proyectos de ley en este momento. Uno que elimina el costo del cobro prejurídico, que ya es ley de la República prácticamente porque logramos aprobar en cuarto debate, ya se presentó el informe de conciliación. No obstante, y hay un segundo proyecto de ley, que es el que establece que las cuotas serán proporcionales a lo que gane cada estudiante, nunca superior al 20%. Por ejemplo, si un muchacho se gana 1.500.000 recién graduado, no pagará más del 15% en la escala, en la tabla que tenemos. No pagará más del 15%, es decir, no pagará más de 200.000 pesos. Si se gana un mínimo, paga 47.000 pesos. A eso solo le falta un debate. La tercera ley que vamos a preparar es un alivio para los actuales deudores, los que están con el actual sistema, que pagan cuotas de 500.000 a 600.000 pesos y que son acosados, asediados y humillados permanentemente por estos chepitos que eliminaremos en marzo. ¿Y cuántos usuarios tiene ICETEX en este momento y cuántos más de 400.000, más de 400.000, 13% en mora. Lo que pasa es que un joven puede estar en mora 2 o 3 veces al año. Entonces la cifra no muestra la realidad de la tragedia que viven todos estos deudores morosos. Una persona puede estar 3 veces en mora, pues cada 90 días está en mora y llegan los chepitos a sacarle el 10% de lo que debe. ¿Cuál es ese mensaje que usted le enviaría a quienes hoy en día pues tienen crédito o están pensando en tener un crédito educativo con el ICETEX? Hemos sido nosotros los abanderados del alivio de su situación. Hemos sido los abanderados en el sentido de crear un nuevo sistema que sea mucho más justo, que sea mucho más equitativo y que recupere esa función o ese sentido social que tiene que tener el ICETEX. Finalmente, presidente, ¿cuáles serían esas conclusiones de este foro de financiación de la educación organizado en conjunto con la educación pública está desfinanciada? La educación pública es la gran niveladora, es la que de verdad tiene capacidad
de lograr una sociedad más equitativa en una sociedad tan inequitativa como esta. Es que no puede ser que el 55% de la financiación de la educación superior esté en manos de los hogares, esté en manos de las familias, de los jóvenes. No puede ser que el Estado, en lugar de invertir en universidades públicas, pretenda obligar a los jóvenes a endeudarse en condiciones absolutamente oprobiosas e inaceptables como las que ofrece hoy el ICETEX. Presidente, muchas gracias por ustedes. Muchas gracias. Frecuencia Legislativa. Compañeros y todos los oyentes, hay que decirles lo que los escándalos de corrupción no paran en nuestro país. Y ahora el representante de la Cámara por Bogotá, Telésforo Pedraza, denunció uno más y tiene que ver con una nómina paralela que existiría entre el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. El congresista le pidió a los organismos de control poner ojo a este caso. Alejandro Márquez conversó con el doctor Telésforo Pedraza. Buenos días, oyentes. Ante las inconsistencias reflejadas en las auditorías de la Contraloría General de la República con relación a la contratación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el representante conservador Telésforo Pedraza hizo denuncias ante la Procuraduría para que sean investigadas y arrojen los resultados públicamente. Por eso he pedido de todas esas entidades la intervención de la Contraloría y de la Procuraduría. ¿Cómo así que usted puede llegar a tener 2.300 o 2.400 contratistas durante todas estas vigencias, 2013, 2014, 2015, y el político patrocinador del director del ICA, ¿no? Pues es que eso es lo que no es sano. ¿Cómo puede venir, por ejemplo, ser de técnicos extranjeros que vienen a hablar de los temas referentes a la tarea misional del ICA y no encuentran interlocutores porque lo que hay allá son gente para hacerle el mandado y poder votar por el parlamentario que hoy tiene capturado el ICA y por supuesto de esa manera obligar a la gente a que esté pendiente de la firma de su contrato, ¿no? Siempre y cuando usted vaya a votar por eso. A mí me parece que todo ese tipo de cosas son los que nos está haciendo daño en Bogotá. Por estos y otros hallazgos se solicitó a los entes de control que se hagan las citaciones fiscales, disciplinarias y penales correspondientes contra la dirección del ICA y los responsables de esta contratitis, según dijo el representante Telésforo Pedraza. Alejandro, gracias por la información. Hablemos ahora de dinero. El Ministerio de Hacienda destinó billetico, nada más y nada menos que cerca de 26.000 millones de pesos para las consultas internas presidenciales de los partidos Centro Democrático y Progresistas, que lo integran el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y Carlos Caicedo, que están aspirando a un candidato único para las próximas elecciones presidenciales. Aunque los gastos son desmesurados y las críticas llovieron desde todos los sectores, ya hay plata y los partidos en mención podrán realizarlas para escoger a quienes los van a representar definitivamente en la carrera política para los próximos 4 años. Marinela Díaz con la información. El Ministerio de Hacienda aprobó la suma de 26.450 millones de pesos para escoger candidato a la presidencia de los partidos Centro Democrático y Polo Democrático Alternativo. Algunos representantes a la Cámara dieron su opinión frente a estos recursos. Esto fue lo que dijo el representante Arturo Yepes del Partido Conservador por el departamento de Caldas. Los partidos políticos deben diseñar mecanismos internos de selección de sus candidatos para no seguir botando el dinero del público a la basura. 27.000 millones en una consulta interna para escoger candidato presidencial el 11 de marzo es un abuso. Menos despilfarro, más disciplina. Por su parte, el representante Carlos Guevara del Partido Mira por Bogotá se pronunció al respecto. Las consultas internas son un mecanismo democrático para elegir cuál es el mejor representante de una tendencia ideológica o de varias de ellas. Lo que sí es cierto es que los partidos políticos deben avanzar hacia un sistema electrónico avalado por la registraduría y que evite el alto costo de estos procesos en un proceso electoral que finalmente pagamos todos los colombianos. Estos dineros serán destinados para cubrir los gastos logísticos, técnicos y para la impresión de los 30 millones de tarjetones que definirán el candidato único por el centro derecha y centro izquierda. La Registraduría Nacional, por su parte, asegura que los ciudadanos podrán participar de una sola consulta. Pues con la información de las consultas presidenciales llegamos al final de Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto. Les decimos a todos los oyentes que mañana domingo a las 6:30 de la mañana. Muy temprano. Por las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia,
Quédense conectados. Ya viene Voces del Senado, el programa institucional de la Cámara Alta del Congreso colombiano. Marisa y todos los periodistas les traen a ustedes toda la información sobre lo que ocurre allí. ¡Feliz sábado para todos!